Morí, y lo último que esperaba encontrar al otro lado era a mi padre, el hombre con el que había pasado toda una vida peleando, el hombre al que nunca le dije que lo amaba. Estaba de pie en una playa, esperándome, en un lugar que no tenía forma de explicar. Pero déjame empezar desde el principio, porque antes de todo eso, yo solo era un hombre normal que no creía en nada que no pudiera ver, tocar o medir. Mi nombre es José Hernández. Crecí en el South Bronx, un barrio duro, gente dura, lecciones duras. No era religioso. No era espiritual. Creía que cuando mueres, simplemente te apagas como un interruptor de luz. Nada antes, nada después. Solo nada. Me aferré a esa creencia durante la mayor parte de mi vida adulta. La noche en que todo cambió fue la noche antes de Acción de Gracias del año 2000. Estaba trabajando en Miami Beach e instalando líneas eléctricas tarde en la noche. Íbamos retrasados, tratando de terminar el trabajo. Decidimos tomar un atajo. Esa decisión me costó caro. Me rompí varias costillas y terminé en la sala de emergencias. Me vendaron, me dieron analgésicos y me mandaron a casa. Aproximadamente una hora después, algo no se sentía bien. Respirar se volvió difícil, muy difícil. No solo dolor, algo más profundo. Llamé a emergencias y el doctor me dijo: "Estás vendado, solo se siente así, no te preocupes". Yo era un hombre de ciencia y él era un profesional, así que le creí. Pasaron los días, llegó la Navidad, algo extraño empezó a pasar. Aunque apenas podía moverme, sentía una necesidad de ir a ver a todas las personas que conocía. A cada una. Fui a verlas a todas, pasando tiempo con ellas, quedándome un poco más de lo normal. Y no entendía por qué en ese momento. Lo entendería después. Llegó el 5 de enero y realmente no podía respirar. Miré a mi esposa y dije 4 palabras. Llévame al hospital. Llegamos alrededor de las 11 de la noche y a la 1 de la madrugada ya estaba ingresado. Le dije a mi esposa y a mi hijo que se fueran a casa. No tenía sentido que esperaran. Traté de sonar normal. Se fueron. La enfermera entró y señaló un botón al lado de mi cama. Si necesitas algo, José, solo presiona este botón y entraré de inmediato. Lo miré y pensé, ¿de verdad crees que voy a presionar eso? Yo era un chico del South Bronx. Los tipos duros no piden ayuda. La enfermera salió y la habitación quedó en silencio. El único sonido era el reloj sobre la puerta. Tic-tac. Mi respiración empeoró, no de golpe, sino poco a poco, y durante casi una hora luché conmigo mismo. Presiona el botón. No. Sé fuerte. Presiónalo. No. Mi cuerpo gritaba y mi ego era más fuerte. Finalmente, y justo antes de las 2 de la mañana, presioné el botón. Pasó un minuto. Más tarde lo llamaría el minuto más largo de mi vida. Porque en ese minuto, algo se sintió muy mal. La puerta se abrió. La enfermera me miró, se dio la vuelta sin decir una palabra y presionó el botón de código azul. La habitación se llenó de gente, equipos de reanimación, el anuncio resonando por el hospital. Yo había visto esto en la televisión antes, pero hay una diferencia entre verlo y darte cuenta, en un momento frío, de que te está pasando a ti. Lo primero que sentí no fue dolor, fue vergüenza. Me quitaron la sábana y yo intenté agarrarla, pero estaba completamente indefenso. Me pusieron sobre una tabla y comenzaron la RCP. Mi primer pensamiento fue, vas a estar bien. Pero luego un pensamiento más silencioso apareció. ¿Y si esto es real? ¿Y si nunca vuelvo a ver a mi familia? ¿Y si no hay despedida? Y empecé a caer, no físicamente, algo más profundo, una caída libre a través del miedo, a través de todo lo que nunca me permití sentir. El pensamiento de dejar a mis hijos, a mi esposa, a todos. Seguí cayendo y no podía detenerme. Había pasado por situaciones peligrosas toda mi vida, pero nunca había sentido un miedo así. Un miedo real, profundo, sin salida. Entonces pensé en mi padre. Murió 5 años antes. Bebía mucho y cuando bebía era abusivo. Lastimó a toda la familia, especialmente a mi madre.
Cuando tenía unos 12 años, decidí que la iba a proteger y al hacer eso tomé su armadura. Nunca mostrar debilidad, nunca mostrar miedo. Eres fuerte y no te rompes. Esa armadura estuvo conmigo durante décadas y ahora, muriendo en una cama de hospital en Miami, encajó una última vez. Mi corazón empezó a latir de forma irregular. Se iba haciendo más lento con cada segundo. Entonces, el monitor se detuvo. El sonido fue lo más desolador que he escuchado en mi vida. Lo que pasó después es algo para lo que he pasado más de 20 años tratando de encontrar palabras. Escuchaba los goteos del suero de forma diferente. Sonaban como lluvia sobre un techo de metal. Podía ver el papel tapiz de la pared con total claridad desde unos 5 metros de distancia. Todo se sentía más nítido de alguna manera. Y tomé una decisión. Está bien dejar ir. No hay vergüenza en rendirse. En el momento en que me di permiso para morir, todo cambió. Estaba mirando el marco de la puerta. Y más allá había una luz increíblemente brillante. En esa luz vi una sombra. En el momento en que dije, sí, está bien, puedo irme, esa sombra se movió por la habitación, pasó por el equipo de reanimación, pasó por las enfermeras, pasó por los doctores y vino directamente hacia mí. Y me tocó. No tengo palabras que lo describan completamente. Lo más cercano que puedo decir es esto. Imagina ser completamente visto. Cada parte de ti, cada defecto, cada fracaso, cada vergüenza, cada mentira que te dijiste a ti mismo, todo completamente conocido y aún así completamente aceptado. Eso fue lo que sentí como amor, completo e incondicional. Con eso llegó la paz y con la paz pude respirar de nuevo. Una brisa cálida pasó sobre mí y me sentí seguro de una forma que nunca había sentido en toda mi vida. Luego, estaba al otro lado de la habitación. Voy mirándome desde arriba a mi propio cuerpo. Ese soy yo, pensé. Estoy muerto. Pero yo seguía aquí, todavía consciente, todavía pensando. Y entonces vino la pregunta que cambió mi entendimiento de todo. Si ese es mi cuerpo en esa cama, entonces, ¿quién soy yo? Una voz habló directamente en mi mente. Visualiza tu cuerpo como un auto con 5 millones de millas. Ya no podemos repararlo. Es hora de decir adiós. Había pasado mi vida odiando la forma en que me veía. Pero ahora, mirando mi cuerpo desde el otro lado de la habitación, todo lo que veía era belleza. Un cuerpo que nunca se rindió conmigo, que me llevó a través de todo. Y por primera vez en mi vida, lo amé. Entonces llegaron los recuerdos, no los grandes momentos que uno esperaría. Solo cosas pequeñas, silenciosas, respirar profundo en una mañana fresca. La mirar a los ojos de mis hijos cuando eran pequeños, sostener la mano de mi hermanito, escuchar cantar a un pájaro, momentos simples, y con esos recuerdos llegó una realización que me rompió el corazón. Me había perdido mi vida, había estado tan enfocado en sobrevivir, en ser fuerte y en mantener mi armadura, que había pasado de largo el verdadero sentido de todo. La vida es el canto del pájaro, el aire entrando profundo, los ojos de un niño mirándote. Eso es lo que es. Eso es lo que se queda contigo. La voz me dijo que necesitábamos seguir. Salimos del hospital. Me encontré ante una oscuridad inmensa y entramos en ella. Caí, sentí como si algo se estuviera arrancando de mí, como heridas viejas siendo removidas. Aterrizamos y volvió a pasar. Cuando aterricé la segunda vez, estaba en otro lugar completamente distinto. Color vivo, yo que respira y se mueve por todos lados. 1.000.000 de voces saliendo de él. Entonces la voz dijo: la incomodidad que sentiste eran todos los momentos oscuros de tu vida, cada herida, cada pieza de negatividad que cargabas. Tenía que ser removida. Debes estar puro para entrar en este lugar. Los colores vinieron hacia mí y me aceptaron sin condición. ¿Alguna vez has sido realmente aceptado así? Sin requisitos, sin condiciones, solo recibido completamente como eres. La mayoría de nosotros pasa toda la vida buscando ese sentimiento. Me fue dado un tipo de conocimiento directo.
No información que me dijeron, sino cosas que simplemente entendí de repente. Cómo crear, de dónde viene la belleza y qué significa. Salí del otro lado hacia un lugar magnífico. Animales corriendo libres, montañas al frente. Paz y amor tan intensos que podía sentirlos como calor. Me convertí en un árbol y sentí sus raíces bebiendo de la tierra. Me convertí en una hoja. Me convertí en los pájaros. Todo lo que tocaba me unía a ello. Todos estamos hechos de lo mismo. Cada ser vivo. Una sola chispa, un solo espíritu. Me volé hacia las montañas. Y desde la cima podía ver el sol bajo en el horizonte, ardiendo dorado. A mi izquierda, una hermosa cala de playa. En el agua, un hombre estaba de pie con el agua hasta las rodillas, con niños a su alrededor. Algo me atrajo hacia él. Me acerqué y cuando se dio la vuelta, lo supe de inmediato. Era mi padre. Sabía lo que estaba a punto de hacer, algo que nunca había hecho en vida. Iba a decirle a mi padre que lo amaba. Iba a abrazarlo. Nunca nos abrazábamos cuando él estaba vivo. Eso no era lo que hacían los hombres en mi mundo, pero aquí nada me iba a detener. No hablamos con palabras. La comunicación era directa, alma con alma. Él me perdonó. Yo lo perdoné a él. Y cuando lo abracé, viví toda su vida en segundos. Cada herida que lo convirtió en quien era. Y lo entendí todo. Él había estado orgulloso de mí. Completamente, profundamente orgulloso. Solo que nunca supo cómo decirlo. Y entonces ocurrió la cosa más poderosa de todo ese viaje. Me perdoné a mí mismo, no a mi padre, no a nadie más, a mí mismo. Por cada fracaso, cada defecto, cada forma en la que sentí que no había sido suficiente. Fue el momento más liberador de mi vida. Entonces mi padre me dijo que tenía que volver. No era mi momento. Le dije que no. Volvimos y fuimos y vinimos porque realmente no quería irme. Entonces él sonrió y dijo: José, hagamos un trato. Incluso allí, mi padre seguía haciendo tratos. Cuando realmente llegue tu momento, te prometo que estaré ahí. Iré a buscarte y te llevaré a casa yo mismo. Ese fue el mejor trato que había escuchado. Dije que sí. En el momento en que acepté, comenzó el tirón, fuerte e inevitable, y entonces regresé a mi cuerpo jadeando por aire. El primer pensamiento que tuve fue que debía ser una mala persona para haber sido devuelto de un lugar tan hermoso. El segundo sentimiento fue casi peor. Estaba separado otra vez, ya no era uno con todo, solo una persona en un cuerpo. Pasé 3 meses en ese hospital. Cuando finalmente pude hablar, le pregunté a mi cardiólogo si lo que experimenté era real. Él dijo que mi cerebro había estado activo durante 2 minutos después de que mi corazón se detuvo, que los medicamentos habían producido DMT y que fue un evento químico. No era real. Parte de mí quería aferrarse a esa explicación, pero yo había estado en algún lugar y nada de lo que él decía podía alcanzar lo que yo sabía. Durante 3 años no pude hablar de ello. Me sentaba en oficinas con profesionales y hablaba de todo excepto la verdadera razón por la que estaba allí. Entonces encontré a alguien diferente. Se sentó a mi lado y tomó mi mano, y en ese momento yo estaba de vuelta en esa habitación del hospital, desesperado porque alguien simplemente me sostuviera la mano mientras me estaba muriendo. Me quebré y por primera vez conté toda la historia. Ella me hizo una pregunta que lo cambió todo. José, ¿qué quieres creer? ¿Que te encontraste con tu padre y él te hizo una promesa? ¿O que te conviertes en nada? No fue una elección difícil. Ella me conectó con otros que habían pasado por la misma experiencia y la soledad se rompió. No estaba solo, no estaba loco. Esto es lo que quiero que sepas. Cuando morí, pensé que iba a aprender algo sobre la muerte. No lo hice. Aprendí todo sobre la vida. Los momentos que importan no son los grandes, son los pequeños que pasas cada día sin ver, la respiración que acabas de tomar, el rostro de alguien que amas, el pájaro cantando fuera de tu ventana cada mañana mientras estabas demasiado ocupado para escucharlo. Eso es tu vida. Eso es lo que te llevas contigo.
No necesitas una línea plana para despertar a eso. Solo necesitas este momento y la decisión de estar en él. Si esta historia resonó contigo, suscríbete a este canal, porque hay más historias como esta por venir, más experiencias cercanas a la muerte, y más testimonios de personas que han visto algo más allá de esta vida. Cada una te mostrará otra pieza de la verdad. Si esto te tocó por dentro, deja un like. No por mí, sino para que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan ahora mismo. Y si sentiste algo mientras escuchabas esto, escríbelo en los comentarios. Solo una palabra. Lo que sea que estés sintiendo ahora. Y si hay alguien en tu vida que está luchando, que se siente perdido o desconectado, envíale esto. No lo pienses demasiado. Solo envíalo. Porque a veces un solo mensaje es suficiente para cambiar cómo alguien lo ve todo. Por eso existe esta historia. Por eso fue compartida. Para recordarte algo simple. No estás solo sobreviviendo tu vida. Estás hecho para vivirla. Ahora respira y no ignores lo que acabas de sentir.